Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Juárez y el día de hoy les traigo otra entrega más de nuestro ya famosísimo blog Planeación Regional y Urbana. Como bien saben, todos los temas aluden a esto y el día de hoy les voy a explicar lo que son los instrumentos de planificación para formular, evaluar y dar seguimiento a proyectos de gestión pública. Voy a continuar con la idea central que les he venido presentando desde un inicio, el cual es la planificación, que no es más que la elección racional de nuestras alternativas presentes para lograr un objetivo futuro. Entonces planificar implica reducir el número de alternativas que tenemos hoy con las condiciones materiales presentes y bien claros, o sea, con, con nuestros instrumentos de planificación, como lo vamos a ver más adelante, vamos a poder definir nuestras acciones en base a nuestros objetivos específicos y generales. El día de hoy les voy a presentar lo que son cinco herramientas principales que están interrelacionadas y van a formar parte de una metodología general para dar como resultado lo que es un proyecto de gestión pública, un proyecto social, una política pública, un plan nacional de desarrollo, estatal, etcétera. Esta metodología, como se las voy a explicar más adelante, nos va a decir el cómo hacerle paso a paso para generar uno de estos planes o proyectos que querramos elaborar. La primera herramienta que les voy a presentar va a ser el árbol de problemas, luego voy a seguir la matriz de planificación, luego la carta GATT, el proceso de asignación de recursos y por último la evaluación y seguimiento. Como ven, tiene un orden lógico y así se debe de hacer según nuestra metodología. Bueno, voy a comenzar por explicarles lo que es el árbol de problemas causa-efecto. Este árbol de problemas nos va a dar el diagnóstico de las causas y efectos de nuestra problemática. Es una técnica participativa que nos ayuda a desarrollar las ideas de una forma creativa para plantear e identificar el problema y organizar la información que hemos recolectado. Esto nos va a dar como resultado un modelo de relaciones causales explicativas. Bueno, vamos a visualizar este árbol de problemas realmente como un árbol abstractamente. El problema va a ser la parte central del árbol, el tronco, por así decirlo, sí, el tronco. Las causas van a ser las raíces, la parte de abajo del árbol. Y los efectos van a ser las copas del árbol, van a ser las ramas del árbol. Estamos hablando de tres fases, tres componentes de nuestro árbol de problemas. El problema, las causas y los efectos. Bueno, primero tenemos que definir bien el problema, la problemática que querramos atacar, que querramos resolver. Primero vamos a identificarla como tal y vamos a definirla como, o esta debe de estar definida más bien, y tener el carácter de ser una situación de carencia o tener un déficit o un estado negativo, así como ser una situación real y no teórica. Y por último vamos a ubicar a la población objetivo y debe estar bien definida, bien delimitada. Bueno, como segunda parte, como segundo punto, segundo paso, va a ser explorar y verificar los efectos y consecuencias del problema central, que va a ser la parte de arriba del árbol, como bien les decía. Estos efectos van a ser la consecuencia inmediata o directa relacionada al problema central, relacionada al tronco del árbol, hasta los niveles más generales.
hay una parte muy importante los límites o hasta dónde querramos llegar con nuestro análisis de árbol. Nosotros nos vamos a detener en el análisis de los efectos y de las causas hasta el punto en el que nosotros veamos que está totalmente justificada esta problemática. O sea, entre más problemas y consecuencias pongamos en nuestro análisis, pues más justificado va a estar el problema que querramos resolver. Bueno, cada bloque que vamos a colocar arriba del problema debe de contener solo un efecto. Bueno, el siguiente paso va a ser la identificación de relaciones entre los distintos efectos que produce el problema central. Los efectos detectados deben de ser importantes y van a requerir una sola solución que existe y debe estar identificada también en las causas del efecto, en la parte de abajo del árbol. La última parte va a ser la identificación de las causas y sus interrelaciones, las cuales, como ya les decía, son las raíces. Las causas del problema deben iniciarse con la relación más directa con el problema y deben de estar inmediatamente abajo del mismo. La mejor técnica que podemos plantearnos para realizar esta parte del análisis del árbol, el diagrama del árbol, es preguntarnos por qué sucede lo que nos estamos señalando en cada bloque, o sea, en la parte de arriba, en las consecuencias. Es por eso que llevamos ese orden. Si nosotros nos preguntamos por qué está pasando, por qué esta consecuencia se está dando, vamos a tener como resultado la causa que debemos de situar abajo. Y debemos de identificar todas las causas de las problemáticas de las consecuencias, disculpen. Y bueno, como último, y se me olvidó decirles, les dejé ahí el PowerPoint, lo escribí, se me olvidó decirlo en un inicio, una disculpa, pero les estoy dejando el PowerPoint para que vean la presentación que les estoy exponiendo, y les dejé el ejemplo de un árbol de problemas, el cual habla sobre el bajo nivel educativo en los jóvenes. La parte de abajo vienen las causas, en la parte de arriba las consecuencias. Vamos a ver, las consecuencias van a ser la inadecuada inserción social, que va a generar un alto grado de alcoholismo, una alta incidencia en la drogadicción, lo cual nos va a dar como resultados altos índices de delincuencia, de violencia. En el caso de México, pues lo vivimos, que es la unión a las organizaciones delictivas, a los cárteles, etcétera. Otra consecuencia es la baja inserción laboral, que va a dar como resultado bajos ingresos, bajos niveles de productividad. Las causas de estos van a ser por el lado del alcoholismo y la drogadicción. Va a ser que hay un medio ambiente poco favorable al estudio, y desagregándolo poco a poco vamos a ver que hay un poco estímulo dado al estudio por parte de los padres, por la sociedad en sí misma, y lo cual genera poca importancia a la educación y una necesidad de trabajar desde jóvenes. Ya esta parte pues es general, desde una perspectiva pues más generalizada como social. Bueno, ya lo pueden analizar un poco más detenidamente, y esto es lo que nosotros vamos a buscar como resultado: analizar una situación concreta real para identificar las causas y las consecuencias de nuestro problema. Esto nos va a dar una claridad para pasar con nuestra siguiente herramienta, la cual va a ser la matriz de planificación. Esta nos va a dar paso a la fase de diseño, o sea, la preparación de una intervención para que se pueda llevar a la práctica la solución de nuestros problemas.
De hecho, en el diseño se trata de elaborar y formalizar las alternativas seleccionadas durante la fase anterior. El formalizar y elaborar las alternativas seleccionadas me refiero a que ya identificamos las causas y las consecuencias. En base a eso nosotros vamos a tener que implementar una medida para solucionar los problemas. Y van a ser varias medidas porque ya vimos que de la educación, el, del bajo nivel educativo en los jóvenes van a tener varias consecuencias y varias causas, por lo cual tenemos que analizarlo a fondo. Bueno, esta matriz de planificación nos va a ayudar a identificar y utilizar adecuadamente los elementos que conforman el proyecto, reconociendo y aplicando criterios eficaces y realistas para la valoración de la viabilidad del proyecto. Analizar la viabilidad de un proyecto es fundamental porque nos va a situar en un plano realista. Si queremos planear algo a futuro, debemos de tener en cuenta las condiciones materiales en las cuales nos situamos. O sea, qué tanta inversión tenemos, qué tanto personal, con qué recursos contamos, con qué tiempo. Bueno, para todo esto nos planteamos ciertas preguntas para dar como resultado ciertos criterios. Esta matriz nos va a ayudar a resolver varias cuestiones. Nos va a dar como resultado el objetivo general, el específico o el del proyecto, el resultado de actividades, o sea, cómo vamos a alcanzar el proyecto, el recurso, el calendario, las hipótesis, cómo vamos a verificar los objetivos del proyecto y las fuentes. Para el objetivo general nos podemos plantear la siguiente pregunta: ¿para qué estamos llevando a cabo el proyecto? ¿Con qué fin? Bueno, eso dependiendo de lo que estemos desarrollando, claro, pero seré muy general. Para el objetivo específico nos podemos plantear el qué deseamos lograr con el proyecto. Para los resultados y actividades, cómo vamos a alcanzar los objetivos del proyecto. Para los recursos y el presupuesto, con qué presupuesto, cómo vamos a realizar, las actividades. El calendario, pues cuándo las vamos a realizar. La hipótesis, qué factores externos son importantes para la realización y el éxito del proyecto. Los indicadores de la verificación van a ser cuáles son los niveles esperados de éxito en el proyecto. Por último, la verificación, dónde o cómo vamos a medir este éxito. Y la viabilidad, cuáles son las probabilidades de perdurabilidad de lo que queremos conseguir. Bueno, sigan conmigo un poco la presentación de PowerPoint y podemos ver el primer cuadro general de la matriz, el cual nos va a dar la perspectiva general. En ella vamos a poder materializar lo que son los objetivos generales, o sea, el fin, los objetivos específicos, o sea, el propósito, los resultados, las actividades. Esto va a ser en la parte vertical de nuestra. Y bueno, eso también lo voy a explicar más adelante. Es importante ir paso a paso porque esta matriz es un poco compleja en cuanto a su composición. Como les decía, cuando hablamos de la lógica vertical, nos estamos refiriendo a la necesidad de relacionar la primera de las columnas de la izquierda. O sea, si la están viendo, nos podemos situar en la primera columna de la izquierda. En lo que describimos nuestros objetivos, los resultados que van a constituir los medios para lograrlo y las actividades que son necesarias para
realizar cada uno de nuestros objetivos que van a dar los resultados. Con la columna de la derecha en la que se colocan los supuestos y las hipótesis, o sea, en la última. Así, mientras la lógica vertical siempre garantiza la coherencia interna del proyecto, la lógica interna, la parte de arriba, va a complejizar más nuestro análisis y le va a dar un aire de viabilidad tanto externa como interna, analizando las consecuencias fuera de nuestro proyecto, tanto las internas. Nos va a dar el contexto general del ámbito del proyecto. Bueno, explicando un poco más la perspectiva general de la matriz, o sea, la mayoría de los rubros están claros. Me gustaría explicar un poco más el que se me hace como complejo, el cual es la hipótesis suposiciones, los cuales van a ser los supuestos, que son proposiciones en las que se establecen los factores externos que deben existir para lograr el próximo nivel de la jerarquía de objetivos y que además tienen la característica de estar fuera de los niveles de competencia directos del proyecto. O sea, son factores que nosotros no vamos a poder influir directamente en ellos. Y lo que vamos a tratar con este rubro va a ser darle certidumbre a nuestro proyecto sobre situaciones que no están en nuestras manos. Esto nos va a dar pues mayor posibilidad de éxito en cuanto al objetivo general de nuestro proyecto. Ahora, en el análisis de alternativas, el cual realizamos en el intermedio del árbol de problemas y o sea, ya que vimos las causas, las consecuencias de nuestro problema, vamos a obtener lo que es el objetivo específico de nuestro proyecto, que imprime un carácter particular a la intervención. O sea, ¿qué es lo que nos proponemos conseguir? ¿Qué queremos conseguir? Obviamente vamos a tener que modificar la realidad que esperamos alcanzar con nuestros actos, que es la parte de la planificación que ya les venía mencionando. Y lo normal es que el objetivo se redacte de una manera descriptiva con los enunciados que aparecen en el árbol de objetivos. Y es muy probable que el título del proyecto también se encuentre relacionado con él. Por eso les decía que estos análisis van de la mano uno con otro. Debemos de tenerlos en cuenta e interrelacionarlos. Bueno, entonces el objetivo general, por supuesto, representa la motivación que pone en marcha nuestra intervención. O sea, va a ser el motor por el cual vamos a intervenir, vamos a accionar. Y está completamente fuera de nuestro nivel de competencia. No podemos hacer algo directamente para modificarlo, sino va a tener que ser un conjunto de acciones que van a dar como resultado la modificación de la realidad. Bueno, ahora igual otro rubro que me gustaría explicar es la parte de los indicadores. Bueno, antes de dar este paso, también quiero explicarles que esta matriz, o sea, ya vimos que tiene tiene la columna y tienen como espacios. Bueno, este espacio va a estar interrelacionada por las dos. O sea, tenemos que unir, por ejemplo, el objetivo específico y el propósito con la lógica de la intervención. O sea, tenemos que interrelacionar nuestra columna con nuestra fila. Tenemos que interseccionarla y vamos a tener que redactar esa intersección relacionando nuestros dos rubros.
la hipótesis de supuestos, por ejemplo, con el objetivo general. O sea, nuestro objetivo general, ¿qué supuesto le vamos a proponer? La fuente de verificación con nuestro objetivo general, o sea, qué fuente vamos a querer tomar en cuenta para nuestro objetivo. Los indicadores, por ejemplo, cómo vamos a medir la materialización de nuestras acciones, con qué indicadores. Y bueno, esta parte es la que voy a explicar, la de los indicadores, porque hay, como sabemos, hay distintas formas cuantitativas de medir un resultado. Y estos indicadores van a presentar dos características esenciales, las cuales van a ser las características observables de los objetivos, o sea, los descriptores, y son objetivos verificables por medios externos. Es importante que el indicador pueda verificarse de forma objetiva, independientemente de si es directo o indirecto. Por ello, junto a la especificación de los indicadores, se deben seleccionar los medios o fuentes apropiados de verificación. Por ejemplo, en la parte principal del fin, y tenemos esta suposición: si se puede medir, existe y podemos gestionarlo. En la primera columna, la primera fila, columna y fila, tenemos el fin, o sea, el objetivo general. Debemos de poner a un lado, o sea, si lo vemos como en una tabla, en el 1-1, en la primera fila, primera columna, el indicador que nos diga cómo vamos a poder medir ese fin, cómo vamos a poder materializar ese objetivo. Los indicadores deben expresarse en términos de cantidad, calidad, tiempo o plazo, o sea, cuantitativa o cualitativamente, y en un plazo definido. Así como estos indicadores deben de estar a niveles de propósito y deben de medir el impacto de la ejecución del proyecto, o sea, la materialización del proyecto. Bueno, y aquí por último en esta parte les dejé un diagrama de flujo que nos va a decir cómo realizar el análisis de supuesto, que eso es un poco más complejo a mi parecer. En la primera pregunta que nos plantea ¿es el factor externo importante? Bueno, si es importante, es probable que ocurra. Si es improbable, bueno, es imposible de rediseñar el proyecto a fin de influir en el factor externo. Sí, y se rediseña el proyecto. Este análisis de supuesto lo que nos va a dar como resultado de análisis es si debemos tener en cuenta los factores externos para un rediseño de nuestro proyecto, o definir qué tanto van a influir estos factores en la materialización de nuestro proyecto. Bueno, por último les voy a dar un resumen y especificaciones de la matriz. Como ya vimos, esta matriz lo que nos va a dar principalmente es que nos va a especificar los objetivos, tanto el general como el específico, el propósito, las consecuencias de los objetivos generales, y nos va a dar los resultados también. Es preciso comprobar si los resultados incluidos son suficientes y necesarios para lograr los objetivos. En caso de no ser así, se deben incluir nuevos resultados. Se deben completar las actividades necesarias para la consecuencia de cada uno de los resultados antes de enunciarlos. Las actividades se enumeran al igual que los resultados para que su vinculación resulte lo más clara posible. Los supuestos se deben de establecer de abajo arriba, comenzando por las condiciones previas del proyecto.
Los supuestos se enuncian preferentemente de forma positiva como las condiciones que deben darse para que las relaciones se mantengan. Bueno, y por último se precisan los indicadores y sus correspondientes fuentes de verificación para cada resultado y objetivo. Esta parte va a ser importante para poder verificar la materialización de nuestras acciones. Y bueno, de esta parte va a proseguirle, de esta segunda herramienta va a proseguirle lo que es la carta Gantt. El diagrama de Gantt no es más que una herramienta que se emplea para planificar y programar tareas a lo largo de un periodo determinado de tiempo. O sea, prácticamente lo que nos va a dar como resultado la carta Gantt es calendarizar las acciones que ya tenemos planteadas con nuestras dos herramientas anteriores. El análisis de la matriz nos va a dar como resultado ya acciones. Ya estamos planificando las acciones que queremos llevar a cabo para resolver nuestro problema. Y en esta etapa lo que vamos a hacer es calendarizarlas, como ya les venía diciendo. Esta va a ser una herramienta muy importante porque su objetivo va a ser exponer el tiempo de dedicación prevista para las tareas o actividades planeadas a lo largo de un tiempo determinado. Básicamente, el programa está compuesto por un eje vertical donde se establecen las actividades que van a constituir el trabajo que se va a desempeñar, y un eje horizontal donde se muestra el calendario y la duración de cada una de las tareas. Se deben de dibujar varias barras horizontales para cada actividad o grupo de actividades a lo largo del tiempo, cuya longitud es proporcional al tiempo requerido para completarla. O sea, volviendo al tema de la educación, por ejemplo, una acción para mitigar la baja inserción de jóvenes en el ámbito educativo puede ser crear talleres de lectura, crear talleres de cierta arte plástica, que eso los incentive a meterse poco a poco a la escuela, etcétera. Pues bueno, esta acción va a ser pues crear talleres de artes plásticas, por ejemplo. Y esta va a ser una acción, la cual vamos a tener que determinar a un plazo definido en un tiempo ya bien definido, o sea, una fecha con inicio y con fin. Bueno, los pasos y aspectos más importantes que vamos a tener en cuenta a la hora de crear el diagrama de Gantt va a ser comprender la estructura del proyecto. O sea, este diagrama lo que nos va a hacer principalmente nos va a ayudar a lograr el objetivo final de la planificación y la implementación correcta de las acciones en cada etapa, así como conocer todas y cada una de las actividades que nuestro proyecto va a tener en cuanto a intervención en las fases que se tienen planeadas, así como la relación que tiene cada una de ellas y su propósito fundamental. También nos va a servir para reunir la información necesaria acerca de todos los pasos o procesos necesarios que forman parte del desarrollo del plan y los recursos que se requieren en cada momento. Esta va a ser la información que empleará el director del proyecto como punto de partida para crear el diagrama de Gantt. También vamos a tener que determinar los plazos que van a llevar a cabo cada actividad, como ya les venía mencionando, asignando un tiempo de realización a cada tarea o fase del proyecto. Esto va a ser dependiendo de la complejidad del proyecto. Para esto el director del organizativo va a tener que tener conocimiento claro de la actividad que se está llevando a cabo.
Vamos a programar las tareas y a realizarlas en el tiempo que esté definido, escalonando los procesos y teniendo una buena organización, eliminando todos los tiempos muertos, esto para optimizar el recurso del tiempo. Como ya bien les decía, cada una de estas acciones va a tener una fecha y un tiempo definido. Vamos a tener también que evaluar y asignar las relaciones de dependencia entre las diferentes etapas o tareas del proyecto. Observando el diagrama de Gantt, nos debe de quedar claro de un golpe de vista el orden en que se debe desarrollar las actividades, cuáles de ellas quedan subordinadas a otras y cuáles son independientes. O sea, también va a tener una jerarquía este diagrama en cuanto a la importancia de las acciones que queremos llevar a cabo. Este diagrama lo podemos hacer en Excel, en una hoja. Es muy fácil de hacer, la verdad. Nada más es planificar, jerarquizar, organizar las acciones que queremos llevar a cabo para realizar el propósito de nuestro proyecto, materializar, ya llevarlo a cabo. Y esto va a ser muy importante porque uno de los factores que debemos tener en cuenta es que como consultores o como gobierno estamos supeditados a un plazo de tiempo definido. Por ejemplo, los planes nacionales de desarrollo se tienen que entregar a una fecha, las políticas públicas también, etcétera. Nuestra cuarta herramienta va a ser el proceso de asignación de presupuesto, el cual ya viene después de que tenemos nuestro calendario de actividades. Bueno, ahora, ¿con qué recursos lo vamos a hacer? Como se dan cuenta, poco a poco vamos resolviendo esas dudas que les mencioné en un inicio. La de los objetivos, los tiempos, el presupuesto, la viabilidad, etcétera. Vamos a darnos cuenta que nuestro proyecto va de buena forma si resolvemos esas dudas principalmente. Bueno, el proceso de asignación y presupuesto antes que nada quiero que claro que es diferente dependiendo lo que estemos realizando. Por ejemplo, si estamos creando un plan nacional de desarrollo, pues estamos supeditados al presupuesto público, que es presupuesto que ya está asignado con tiempo y nos lo van a dar en una fecha definida. Pero bueno, en el análisis de la estructura del gasto público, esta se realiza a través de la clasificación presupuestaria, que son enfoques o formas de abordar el problema o la cuestión. Las clasificaciones tienen un uso determinado para los diferentes análisis que se realizan y varían según los criterios de gasto. La clasificación económica revela la naturaleza económica del presupuesto, lo cual nos ayuda a identificar su impacto en la economía y en la sociedad al preguntarnos cuál es su composición o, en otros términos, cómo se gastan los recursos públicos. Esto puede ser en el mantenimiento, en obras públicas, en salarios de los funcionarios, en inversión de capital, en programas sociales, etcétera. Como bien les decía, el análisis del presupuesto se puede dar de diferentes maneras y se puede obtener de diferentes maneras. Si estamos creando como consultoría un proyecto, el análisis más usado y que es fácil de elaborar es el análisis costo-beneficio, el cual nos debe de ponderar cuál va a ser el costo, hablando económicamente, políticamente, socialmente, tanto su beneficio, contraponiéndolo con otras alternativas. Bueno, generalmente nosotros como agencias subestimamos los costos y sobreestimamos los beneficios, pero en cualquier caso se puede obtener una proporción costo-beneficio que sirva para la comparación
de varios proyectos a la vez con objetivo de hacer una jerarquización, como bien les mencionaba. Otra forma de presupuesto es los presupuestos base cero, el cual es un sistema de jerarquización de las operaciones gubernamentales. Esta técnica busca analizar demandas presupuestales sin el compromiso explícito de sostener niveles pasados de financiamiento. Bueno, en este presupuesto base cero, los programas y actividades son analizados en términos de niveles de crecimiento en cuanto a su desempeño y financiamiento a partir de una base cero, y esto se va a evaluar y ordenar según una escala de prioridad. El objetivo es determinar el nivel en el cual cada actividad o programa debe llevarse a cabo. El supuesto fundamental de todo esto es que es posible asignar recursos presupuestales a través de un sistema de jerarquización de programas y alternativas. O sea, si el gobierno tiene como prioridad acabar con la pobreza y la violencia, pues estos programas van a estar en la parte de arriba según los criterios que define el gobierno. Otras son los presupuestos de incremental. Esto lo voy a tocar rápido. Es nada más aumentar el presupuesto desde la perspectiva gubernamental. Es una tasa de crecimiento o un presupuesto incrementado. O sea, si un año anterior, ahora en el 2015, para nuestro proyecto, para nuestro plan, se asignaron 500 millones de pesos. Bueno, el presupuesto incremental nos va a decir que hay un 20% de aumento, y pues van a ser 10 millones más para nuestro siguiente año fiscal, que va a ser el 2016. Bueno, que ya pasó. Y otro va a ser el presupuesto por programas. Prácticamente no solo está orientada a las acciones inmediatas del gobierno, sino también a las metas de largo plazo establecidas en programas ya globales o sectoriales de desarrollo. Estos presupuestos van a estar asignados a ciertos programas estratégicos y normalmente son a los que les dan muchísimo dinero. Por último, si me van siguiendo en la presentación de PowerPoint, les doy el ejemplo de un análisis de costo-beneficio, el cual les decía, pues es el más común para hacer el análisis de presupuestos. Y bueno, vienen en la parte horizontal, vienen las actividades, los recursos, las unidades según los recursos, el costo y el costo total. Vienen las actividades y pues nos va a dar un resultado de todas estas interrelaciones. Esto nos va a dar el costo total, costo medios, y lo podemos contrastar con los beneficios que vamos a estar dando como resultado. Si queremos crear infraestructura, pues vamos a tener que contrastarlo con lo que estamos creando. Por último, les presento lo que es la evaluación y el seguimiento. Para este punto, en este intermedio del cuarto y la quinta herramienta, pues ya deben de estar materializadas nuestras acciones, y ya nuestro proyecto ya no debe ser un proyecto, ya debe ser un hecho. El seguimiento y la evaluación nos sirven para diferentes propósitos, porque en ausencia de un seguimiento y una evaluación eficaces, sería difícil saber si se van a lograr los resultados que nos planteamos desde un inicio de nuestra planificación. Para saber qué acciones fueron las correctas, cuáles no, se puede necesitar además para entregar los resultados esperados y las iniciativas para resolver los problemas pues ya diagnosticados en lo que fueron nuestros proyectos. Estos están motivados por la necesidad de rendir cuentas principalmente. Como gestores públicos pues tenemos que rendir cuentas a la sociedad, como consultores pues al mismo gobierno, a la empresa que nos contrate, y esto nos va a proporcionar una base de datos
que vamos a tener que analizar. En general, el marco de seguimiento y evaluación tiene tres componentes principales. El componente explicativo, que nos va a describir cómo los asociados van a emprender el seguimiento y la evaluación, así como las responsabilidades asignadas a diferentes individuos y asignaciones. Por ejemplo, a nivel del resultado nacional o del Plan Nacional de Desarrollo, es necesario involucrar a comités de seguimiento nacional o a grupos de niveles diferentes. Por ejemplo, los encuentros sectoriales, así como a grupos de trabajo para el seguimiento de diferentes instituciones del gobierno federal. Normalmente en este componente explicativo se contratan a las consultorías para evaluar los proyectos y a las mismas instituciones, porque a veces el gobierno no tiene las facultades para realizar este tipo de actividades. Además, esta descripción del componente explicativo debe de reflejar 1. Si los planes que pueden haber fortalecido la problemática tienen la capacidad de seguir existiendo, y si es que todavía no se dan los resultados esperados. Además, la capacidad de este seguimiento y evaluación existente debe de estimular los resultados, y por resultados me refiero a las instituciones que implementan dichos planes. Otra herramienta son esta parte del seguimiento y evaluación, es el marco de resultados, la matriz de planificación para el seguimiento y la evaluación, y si me van siguiendo se las voy a presentar en un ejemplo. El plan de evaluación viene en la parte horizontal el título de la evaluación, o sea, cómo es que vamos a evaluar el proyecto, quiénes van a estar asociados, el área de resultados, o sea, el plan estratégico, los efectos de este proyecto, la fecha de finalización del proyecto, las partes interesadas en la evaluación, la fuente de financiamiento en la misma evaluación y el resultado de la evaluación. La otra parte es la matriz de planificación, la cual en la parte horizontal va a tener los resultados esperados, los indicadores de cómo vamos a medir este proyecto, los eventos del seguimiento y la evaluación con métodos de recopilación de datos para hacer las mismas bases de datos y poder dar un resultado, el tiempo y el calendario que se va a aplicar, quién va a ser el responsable y quiénes, los medios de verificación, los recursos y los riesgos. Y bueno, de esta forma concluyo con mi explicación. Duró muchísimo, no me había dado cuenta. Espero les haya servido. Es un tema bastante complejo y digo, si tienen la oportunidad de buscar un poco más y les interesa algo, les voy a adjuntar los links de donde saqué la información. Los espero en mi siguiente entrega, la cual va a ser la última y la más compleja, de donde voy a llevar a cabo todo lo que les he estado explicando en un solo documento, en un solo video. Muchas gracias.